Éxodo capítulo 31. Vamos a ver el tema, el día de reposo, parte 2. Éxodo 31, del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Aleluya. Miren, hermanos, ahorita que estaba yo leyendo este contexto, yo sentí de parte de Dios una serie de luz que el Señor me daba sobre esto que estamos leyendo. Y pues siento que es de parte de Dios. Lo que estamos nosotros viendo aquí, Moisés inicia en el versículo 13 el mensaje que Dios le dice que le dé al pueblo de Israel con la expresión: en verdad vosotros guardaréis el día de reposo. Esta expresión en verdad es una forma de decir lo que el Señor Jesucristo dijo una y otra vez: de cierto os digo. Esta expresión equivale a esta: en verdad vosotros. Esto quiere decir que lo que se va a decir a continuación es algo serio. Es algo que Dios lo está ordenando y que tiene que prestársele especial atención para obedecerlo. De hecho, vamos nosotros a seguir pasando a citas bíblicas y vamos, antes de retornar al punto de partida que fue Mateo 12, acordémonos, de ahí partimos y ahí vamos a regresar para darle punto final a este tema del día de reposo. Pero vamos a explorar algunas citas bíblicas en donde vamos a ver con toda claridad que cuando el Señor habla, muchas veces el Señor ordena, otras veces el Señor aconseja. Va a decir, bueno, ¿cómo que el Señor va a aconsejar? ¿Sí? Yo te aconsejo, le dijo el Señor. Deuteronomio 30:19. Yo te aconsejo que escojas
la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ya? El Señor aconseja seguir el camino del bien. Aconseja seguir el camino de la vida eterna. Pero el Señor no lo impone a la fuerza. Esta es una decisión que el ser humano va a tomar. Pero que si decide no seguir el consejo de Dios, pues Dios no lo fulmina con un rayo en ese instante, ¿no? Dios le permite vivir años. En ocasiones, muchas veces, el impío vive hasta muchos más años que cualquier cristiano. Personas que ahorita ya cruzaron los 100 años, ¿ya? Y no tienen temor de Dios. El Señor nada más aconseja muchas veces, otras veces ordena, otras veces previene, etc. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Porque después de que el Señor dice a través de Moisés, en verdad vosotros guardaréis el día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Esta es una ilustración clave para ir entendiendo el día de reposo en el tiempo antiguo. Porque es señal. ¿Qué es una señal, hermanos? Una señal tiene diversas funciones. Una de las funciones es informar. Otra de las funciones es prevenir. Otra de las funciones es ordenar o restringir alguna libertad que nosotros podemos tener. Nosotros, por ejemplo, para aclarar un poco más esto, vamos nosotros ya sea por la vía pública, por las calles, como querramos, y caminando o manejando en vehículo, o agarramos parte de las autopistas, etc. Vamos a ver una serie de señales. ¿Ah? Y muchas señales tienen una flecha que nos dicen hacia San Francisco, por este freeway. No hay lugar para que el conductor se extravíe o se pierda, a menos que vaya muy distraído o que no sepa leer. Pero muy clarito dice ahí. Entonces, una de las funciones es informar. Otra de las funciones es prevenir. Hay en ocasiones que encontramos una señal que dice, más adelante, la velocidad se va a bajar a tantas millas por hora. Entonces, eso es para que ya el conductor le vaya bajando al acelerador. Y si es posible, que le vaya aplicando el pie al freno también. Está previniendo, ¿ya? Si más adelante hay una curva, está previniendo, ¿ya? A tal velocidad tienes que bajarle ahí, etcétera. Si es una zona en donde puede que haya derrumbes de tierra, ahí está también la señal. Si es una zona donde pueden cruzarse animalitos, ahí está la señal pintada. Entonces, está previniendo nada más. Entonces, informa, previene, pero hay otras que restringen. Y tenemos ahí que, muy común que dije, tantas millas por hora máxima. Velocidad máxima, 65 millas por hora. Velocidad máxima, 70 millas por hora. Velocidad máxima, tantas millas. Ahí está. Esta última es la más... Sí, todas son importantes, pero esta última es más delicada, porque esta última conlleva una sanción de parte de la autoridad. Si yo me extravío, no pasa nada más que pierda algún tiempo y que invierta más en gasolina, etc. Pero si la autoridad me sorprende que voy fuera de lo establecido, me puede aplicar una buena multa, y esto trae consecuencias diversas. Bien, aquí el Señor está diciendo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones.
Quizás los judíos de aquel entonces no llegaron a comprenderlo en su total dimensión, como es posible que tampoco nosotros lo hayamos comprendido, o quizás lo vayamos a comprender en su total dimensión, pero cuando menos debemos comprender lo básico. Esto fue una señal, en principio, entre Dios y el pueblo de Israel, no entre Dios y toda la humanidad. Esto fue una relación entre Dios con su pueblo escogido del Viejo Testamento, que fue el pueblo de Israel. Ahora, ciertamente el día de reposo no solamente tenían que guardarlo los judíos. Ya vimos en Éxodo 20, del versículo 8 en adelante, cómo también tenían que guardarlo sus criados, el extranjero que viviera ahí con ellos, que se hubiera naturalizado, también tenían que guardarlo, estaban obligados. Pero era entre Dios y los israelitas. Dice, por vuestras generaciones. Con el paso del tiempo, los judíos iban a tener que guardar el día de reposo como señal. ¿Como señal de qué, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo para tratar de ver en los otros versículos, aquí cuando menos que empecemos a ver la luz de qué era lo que señalaba, qué era lo que indicaba, qué era lo que simbolizaba para este tiempo de la gracia, aquel día de reposo. Terminamos de leer el versículo 13, donde dice, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ya vimos que por el solo hecho de que los judíos guardaran el día de reposo, obedeciéndolo por fe, no por obra, sino por fe, Dios, por ese solo hecho, los estaba santificando. Les estaba quitando pecados de encima. Bien, si continuamos del versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bien, aquí hay algunos énfasis que yo quiero resaltar, mis hermanos. Ya vimos uno de ellos, que es señal. Lo recalca una vez más aquí en el versículo 17. Señal es, empieza diciendo. Hay otro énfasis muy claro que está en este contexto de versículos, que aquel que profanare el día de reposo iba a morir. Dice, ciertamente morirá. O sea, no va a tener escapatoria, no va a tener ninguna justificación. En aquel tiempo, acordemos, cuando el Señor Jesucristo vino, Él toma el señorío, como lo es, del día de reposo. Y la situación ya cambió. Pero aquí la cosa es seria. Era tan delicado obedecer esta orden de Dios para el pueblo de Israel, que iba de por medio la vida. Era un asunto de vida o de muerte, guardar o no el día de reposo.
¿Pero por qué? La pregunta es muy natural y es lícita que nos la hagamos nosotros. ¿Por qué es que el Señor se puso tan severo, se puso tan estricto en esta observancia del día de reposo a tal extremo de que cualquiera que lo profanare, cualquiera que lo violare, cualquiera que hiciera obra alguna en el día de reposo, tenía que morir? Sí. No importara quién fuera, no importara si era el mismo rey, no importaba si era algún príncipe, no importara si era algún potentado, algún acaudalado, tenía que morir. Por eso dice, ciertamente morirá, dice el versículo 15, termina diciendo. Ahora, yo quiero empezar a decir aquí lo que esto nos está indicando. Desde aquel entonces nos estaba indicando como señal. El pueblo de Israel fue un pueblo, lo he dicho una y otra vez y voy a repetirlo otra vez. Fue un pueblo que simbolizó en el tiempo antiguo lo que iba a ser la iglesia del tiempo de la gracia. Cada uno de los creyentes cristianos que hoy poblamos la tierra. Sí. Nosotros estuvimos simbolizados, representados en el tiempo antiguo por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel literalmente vivió lo que Dios tenía reservado para nosotros espiritualmente. Ahora, concretamente, no saliéndonos ya de esto, porque hay muchas cosas que pudiera yo mencionar. Lo dije, la liberación de Egipto, de la esclavitud, el peregrinar por el desierto, la entrada a la tierra de Canaán. No quiero ya mencionar eso, ya lo he mencionado. El día de reposo. El pueblo literal que simbolizó la iglesia de este tiempo, tuvo una ordenanza de descansar un día a la semana. Y ese día tenía que ser el día séptimo, llamado por el Señor el día de reposo. Solamente quiero aclarar que en ningún momento el Señor mencionó el sábado, sino que dijo el día séptimo, o el día de reposo. Ya, si los religiosos de este tiempo quieren poner el sábado, bueno, pues ya es responsabilidad de cada quien. Pero en la Biblia nunca dice, nunca menciona el sábado, o sabbat, en el término judío. Bien. Los judíos tenían toda la libertad de parte de Dios de afanarse 6 días. Sí. Tenían que proyectarse si querían ellos, y de hecho muchos tenían que hacerlo así, principalmente aquellos que tenían muchas empresas, tierras, etcétera, de programar su trabajo para la semana. Programar su trabajo, vamos a decirlo así de una manera ilustrativa, comparativa, de el domingo hasta el viernes. El domingo me propongo hacer esto, el lunes esto, así, hasta el viernes esto. Ya lo que no se alcance a hacer hasta el viernes, tiene que esperarse hasta el domingo, porque el sábado tenemos que reposar. ¿Por qué? Porque Dios así lo ordenó. Pero no paró ahí la cosa. El asunto es que si alguien era sorprendido afanando en el día séptimo, tenía que morir. Iba a ser el último afán
terrenal de su vida. Ya no iba a tener oportunidad de hacer otro, porque él era llevado ante los ancianos y los ancianos dictaban su veredicto, era sacado fuera de la aldea o de la ciudad y era apedreado. Pienso que muchos quedaron sepultados bajo un montón de piedras, porque no eran cientos, mis hermanos, eran miles de judíos que tenían una piedra mínimo en una mano, si es que algunos no llevaban dos, una en cada mano. Entonces, pues eran multitudes de piedras los que le llegaban a aquella desventurada persona. A tal magnitud de que muchas veces el cuerpo quedaba completamente cubierto de piedras. Pero nosotros tenemos que empezar a ver esta severidad de Dios desde el tono bíblico, no desde el punto de vista humanitario o sentimental, porque vamos a decir, pero qué malo, pero qué exagerado está esto. ¿Qué si tenía que se le enfermó, por ejemplo, la esposa o el esposo o el niño y tenía que viajar? Por ese solo hecho ya tenía que morir. Por ese solo hecho tenía que morir. Sí. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista sentimental, es réprobo, está malo eso. Pero si nosotros empezamos ubicándonos, no, ya debimos haberlo hecho desde hace mucho tiempo, desde la perspectiva de Dios, esto era justo. ¿Por qué? El pueblo literal, el pueblo de Israel, tenía que descansar un día como señal, como simbolismo, como un mensaje que iba hacia adelante. ¿Para quién? Para nosotros hoy. El pueblo de Israel descansó ese día en lo literal. Y este reposo, como obviamente nosotros podemos verlo con toda claridad, era un reposo parcial. Era una santificación parcial de parte de Dios. No descansaba continuamente, nada más ese día. Era un reposo parcial. ¿Por qué? Porque pasando el día séptimo, tenía que entrar otra vez en el afán cotidiano del pueblo de Israel. Porque así lo había establecido el Señor. Pero este día de reposo, mis hermanos, yo empiezo a verlo aquí como un simbolismo de el reposo parcial también que el creyente en este tiempo encuentra para su alma, encuentra para su persona, para su humanidad, cuando es rescatado por Cristo de la esclavitud del pecado. Cuando le entrega su vida a Cristo, no vamos a decir porque faltaríamos a la verdad. No vamos a decir que tenemos ya un reposo 100%. No. Sí, hay gozo, hay alegría, hay festejo, hay alabanza. Pero todo lo que sucede a nuestro alrededor, querámoslo o no. Hermano Salomón mencionaba solamente unas cuantas cosas, ¿no? Pero hay muchas más que vienen a perturbarnos. Los problemas familiares, los problemas con los vecinos, los problemas muchas veces con los compañeros de trabajo, con las compañeras de trabajo, etcétera. Todo eso viene a limitar el reposo del pueblo de Dios del tiempo de la gracia. Y este reposo venía ya simbolizado por aquel reposo que el pueblo de Dios venía guardando, pero de una manera literal. Ahora, lo drástico, quiero que lo veamos. Si a alguien, no recuerdo, hay una cita bíblica, voy a tratar de encontrarla, quizás en la próxima predicación ya la traiga, ahorita me llevaría mucho tiempo encontrarla, donde se encontró a un hombre recogiendo 2 leños en el día de reposo y fue llevado ante Moisés. Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué hacemos con él? Dijo, sáquenlo fuera
y apedréelo y que muera. El mismo Señor dijo. Aquí está en la palabra de Dios. Espero en la próxima predicación traerles esa cita bíblica, mis hermanos. Ok, pero aquí vemos que hace énfasis en varias ocasiones. El que lo profanare de cierto morirá. Versículo 14. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Versículo 15, parte final. Ahora, ahí está. Literalmente, esto se cumplió una y otra vez. Espiritualmente, mis hermanos, esto se cumple también en el tiempo de la gracia, ya en lo espiritual. Nosotros, aun cuando hemos entrado en ese reposo limitado, en ese reposo parcial, aquí en esta vida, pero ya empezamos a ser santificados por el Señor, como el pueblo de Israel era santificado también en el día de reposo. Nosotros también empezamos a ser tan santificados y entramos en ese reposo parcial. Pero cuando nosotros nos rebelamos, porque violar el día de reposo era rebelarse contra Dios, era iniciar un proceso de rebeldía, de oposición contra Dios, y eso era castigado con la pena capital. En este tiempo de la gracia, todos los que por la gracia misericordiosa de Dios hemos entrado en ese reposo parcial, no debemos nosotros tampoco violar ese reposo, aun cuando es parcial. Ahora, ¿cómo se viola? Dándole la espalda al Señor, diciéndole al Señor con los hechos, y en ocasiones también con palabras, pero más que nada con los hechos se dice esto casi siempre: ya no quiero seguir adelante, ya lo he meditado bien, ya lo estuve pensando bien, no quiero que te sigas metiendo en mi vida, yo de aquí en adelante voy a llevar las riendas de mi vida, ya yo voy a hacer todo aquello que a mí me gusta. Todo aquello que estuve reprimiendo en mí por estar obedeciendo tu palabra, ya no quiero tener ese problema. Ya quiero danzar al son del mundo. Con toda sangre fría, con toda premeditación, con todo, son de reto. Toma esa actitud y profana el reposo que Dios está dando. Y así como aquel judío moría literalmente por haber violado el día de reposo, el cristiano en este tiempo muere espiritualmente. También es cortado de su pueblo. Sí, eso es, mis hermanos. De entrada vamos a seguir haciendo énfasis en esto con otras citas bíblicas. Pero antes de terminar la predicación, hay una expresión aquí también que quiero aclararlo, porque de esta se toman los que equivocadamente tratan de guardar el sábado, el día de reposo en este tiempo, ¿no? Hay iglesias inclusive que se proclaman con esa denominación, con esa identificación, iglesias del séptimo día, dice por ahí en los letreros de los templos ahí. Entonces, y uno de los fundamentos que toman es esto que está en el versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Notemos que aquí son los hijos de Israel. Y alguien pudiera decir, es que nosotros somos el Israel espiritual, y es cierto eso, sí, es cierto eso, pero aquí se le está diciendo al Israel literal que lo iba a celebrar por sus generaciones por pacto perpetuo. La palabra perpetuo no es un sinónimo de eterno. En ocasiones pudiera tener esa equivalencia, pero
regularmente la palabra perpetuo significa que dura mucho tiempo. Esa es la definición más acertada en perpetuo. La palabra perpetuo puede significar también de por vida. Sí. La palabra perpetuo puede significar también mientras dure una generación. Voy a hacer una aclaración. Los reyes de Israel se sucedían el trono de forma perpetua. Pero cuando un rey ya no engendraba un hijo varón, ahí terminaba su reinado. Y se levantaba otra familia en el reino. Ahí terminaba la perpetuidad. Sí. Entonces, perpetuo no quiere decir eternamente para siempre. Sí quiere decir que dura mucho tiempo, o sí quiere decir que es de por vida o por unas generaciones determinadas. Entonces, esto quiere decir que no iba a durar eternamente el día de reposo. Literal, quiero hacer la aclaración. El reposo espiritual sí está diseñado de parte de Dios para que perdure por toda la eternidad. Pero esto va a ser para aquellos a quienes venía apuntando la señal en lo espiritual, lo que era aquel día de reposo literal, a este reposo que por lo pronto, mis hermanos, nosotros estamos disfrutando. Pero a veces parece que se nos va de entre las manos. A veces parece que se nos arma feo la cosa por todos lados y como que ese reposo se nos escapa. Pero tenemos que ir a doblar rodillas, mis hermanos, y a pedirle a Dios en oración que nos ayude, y sentimos nosotros otra vez ese precioso reposo. Así como los hijos de Israel tenían que salirse, terminar ese reposo y otra vez a sudar la gota gorda entre semana, era un simbolismo de cómo nosotros también en este tiempo tenemos esa limitación del reposo en este tiempo. Pero es el inicio. El mensaje, la señal es no desistir, no salirnos de ese reposo, aunque sea parcial, aunque sea temporal, pero hay que seguir ahí insistiéndonos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene después el verdadero reposo. Ese reposo hacia donde apunta terminalmente la señal que estamos viendo aquí nosotros. Terminamos la predicación con esto, el tiempo se nos ha terminado y damos gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude.